En nombre del Señor, gracias a Dios que nos ha permitido contemplar la obra que Él ha hecho por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Seguidamente, hermanos, tenemos un tiempo de meditar en la palabra del Señor. Les invito a leer unos versículos en Mateo capítulo 17 que se ha leído esta mañana. Mateo capítulo 17 del versículo 1. Leemos hasta el versículo 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que el Señor, en su gracia, pueda darnos entendimiento esta mañana y nuestros corazones puedan ser abiertos a su palabra. Amén. Versículos muy maravillosos. Comprendemos que antes de esto, el Señor Jesús ha estado hablando a sus discípulos acerca de sus sufrimientos y su muerte en la cruz. Por eso dice, 6 días después de esta conversación que nos habla el versículo 21 del capítulo 16, han pasado 6 días que Él les ha dicho que iba a ir a la cruz y todo lo que Él iba a pasar. Y ha tomado, dice, siempre vemos que el Señor Jesús particularmente ha tomado a estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. A veces preguntamos, ¿pero por qué siempre estos 3 discípulos? A veces podemos clasificarlo quizás como los más importantes, los más sobresalientes. ¿Por qué? Los más fieles al Señor, quizás podemos decir. Pero no es tanto así. El Señor siempre llevaba a estos 3 porque quería enseñarles muchas lecciones. Así que podemos ver y pensar que a lo mejor eran los más frágiles, los más débiles, y el Señor quería darles una buena instrucción, y siempre lo vemos a los 3. Entonces dice que los ha llevado a un monte, aparte a un monte alto, dice. Nosotros comprendemos que es el monte de la transfiguración, todos entendemos esto. Los ha llevado ahí, quería mostrarles algo,
Quería mostrarles no solo algo, sino mostrarles lo que Él es en sí mismo. Y versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué es esto de se transfiguró? El Señor, si ellos normalmente estaban acostumbrados y vemos tanto tiempo, casi a los 3 años y medio del ministerio del Señor, porque aquí el Señor ya está poco antes de ir a la cruz. Ellos estaban familiarizados con ver al Señor Jesús, verle su rostro, verle como tal como Él era como hombre en este mundo, contemplar su humanidad. Pero vemos aquí que Él se ha transfigurado. O sea, su rostro ha sido manifestado totalmente diferente. Y Él se ha transfigurado. Figura su rostro. Todo lo que Él es. Y ha dejado ver lo que Él es en sí mismo. El Hijo eterno del Padre. El Dios eterno. Ha dejado ver, por así decir, algo o parte de su gloria. Nosotros, no sé si todos los que estamos esta mañana conectados, se está estudiando lo que es el Apocalipsis. Y en el capítulo 1 exactamente están estas expresiones. Creo que es por el versículo 16 más o menos del Apocalipsis. Y dice, resplandeció su rostro como el sol. Y Apocalipsis nos habla de la revelación del Señor Jesús en gloria. Es la revelación. Y Apocalipsis nos habla de esto. Su rostro, dice ahí Apocalipsis, como el sol. Y también nos habla sus vestidos blancos. Así que aquí el Señor está mostrando un anticipo de lo que Él es en la gloria. Entonces, estos 3 discípulos que el Señor los ha tomado en ese momento, quedaron asombrados totalmente ante la grandeza del Señor. Y no es para menos que hasta han caído postrados, dice más abajo. Pero miramos al Señor Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así vemos al Señor Jesús en este mundo, 100% humano, 100% Dios. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con el Señor Jesús. Moisés y Elías están hablando con el Señor Jesús. Esto también, hermanos, nos habla de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Moisés, representante de la ley. Elías, representante de los profetas. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas al final dice, y era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley y en los profetas.
la ley y los profetas dan testimonio o hablan de lo que del Señor Jesús que iba a venir a este mundo, de sus sufrimientos, estaba profetizado acerca de él. Así vemos aquí estos dos personajes representando o dando testimonio del cumplimiento de la obra del Señor Jesús. Se aparece Moisés y Elías hablando con él, con el Señor. Pero si nosotros podemos sacar otra aplicación también de esto. Sabemos que Moisés murió en el desierto y lo vemos a Moisés aquí. O sea, esa es la veracidad también de la resurrección. Pero también vemos Elías no pasó por la muerte física. Elías fue arrebatado al cielo. También de otro lado nos habla que cuando el Señor Jesús retorne, y ya hemos visto por las conferencias pasadas, lo de Tesalonicenses. Muchos en el polvo resucitarán a la voz del Señor y los que estemos vivos seremos transformados y así juntos iremos al Señor en el aire. Nos habla también de este lado. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En el otro evangelio dice que Pedro ni aún sabía lo que hablaba. A ver, ¿nos damos cuenta por qué el Señor los ha llevado ahí? Porque quería darles una gran enseñanza. Nosotros lo vemos a Pedro y siempre lo vemos él como el vocero del grupo, por así decir, de los discípulos, de los apóstoles. Pero siempre también lo vemos Pedro impetuoso y como nosotros también, cuántas veces expresando mal, hablando mal, pero nosotros no lo criticamos de ese lado a Pedro, porque Pedro también vemos unas cosas enormes, una fe enorme, ¿verdad? Cuando él camina en el mar, es algo muy grande hacer esto. Es demasiado maravilloso hacer esto, quiere mucha fe para bajar y caminar. Así vemos que no debemos criticarlo a Pedro y gracias a lo que él ha dicho, gracias a las preguntas que él ha tenido, es que ahora nosotros podemos aprender para nosotros. Así vemos que Pedro comprendemos que ni siquiera sabía, él estaba tan asombrado, estaban tan maravillados de haber visto esta escena fuera de lo natural. Y dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, le dice al Señor. Si tú quieres, aquí hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. 3 enramadas. ¿Qué son enramadas? Son unas pequeñas casitas, unos pequeños tabernáculos, unas pequeñas chocitas, quizás podemos decir. Una para el Señor, una. Pero aquí había un problema. Y el problema era que Pedro estaba fijando sus ojos y poniendo a Moisés y a Elías al mismo nivel de Cristo. Y esto es peligro. Él ha dicho, para ti, para Moisés, para Elías, una enramada para cada uno. Estaba colocando a la misma altura a los 3. Y esto el Señor va a dar una lección aquí, en estos versículos que continúan. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro estaba hablando sus cosas que no entendía, mientras Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubrió. Decíamos, esta es una escena asombrosa, maravillosa, ¿verdad? Solamente coloquémonos nosotros ahí en esa escena. Contemplar todo esto. Una nube los cubre al Señor Jesús, a Moisés y a Elías. Y nosotros, como Pedro, estar contemplando la nube. ¡Wow! ¡Qué acontecimiento! La nube, en la palabra de Dios, las nubes, la nube, siempre nos habla de la gloria del Señor. Cuando Él fue llevado
de este mundo en Hechos capítulo 1, que nos dice, una nube, y el Señor, una nube, y fue llevado al cielo. Cuando el Señor Jesús viene en las nubes, nos habla siempre de la gloria del Señor. Cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, en ese sol intenso, una nube hacía sombra para que el pueblo avance. Siempre lo que nos habla de nube nos va a hablar en la palabra de lo que es la gloria del Señor. Así, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube. A ver, ahí estamos mirando la gloria de Dios, la gloria del Señor. Ellos ya no están viendo más, una nube ha cubierto todo esto. Pero hay una voz desde la nube. Y aquí una voz desde la nube que decía, que expresaba, que manifestaba, que daba testimonio. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Este es el versículo clave en este capítulo. ¿Por qué clave? ¿Por qué tan interesante este versículo? ¿Por qué tan valioso para nuestros corazones? Porque mientras Pedro y los demás estaban, por así decir, poniendo a la misma altura a los tres, ahora el Padre va a dejar escuchar su voz y dice, este es mi Hijo amado. No ha dicho Elías, no ha dicho Moisés, ni nadie. Este es mi Hijo amado. Es el Hijo amado del Padre. Es el Hijo amado eterno del Padre. Lo que hemos visto esta mañana que se leó Gálatas 4:4. Es el Hijo amado que el Padre envió a este mundo. Es el Hijo amado que está ahora, después de haber cumplido su obra en esta tierra, consumado, es hecho está ahora a la diestra del Padre. Así vemos que aquí, este es mi Hijo amado. Jamás en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hemos podido escuchar que Dios, el Padre, haya dicho en alguna tan sola oportunidad, este es mi Hijo amado o en este tengo complacencia. No lo hay. Abraham, el mejor amigo de Dios, el padre de la fe, que nos dice, Moisés, a quien Dios le hablaba cara a cara, los profetas, pero nunca escuchamos la expresión, este es en quien tengo yo complacencia. ¿Por qué? Porque todos, de una o de otra forma, fracasaron. Y la humanidad y nosotros mismos, cuántas caídas, cuántos fracasos en nuestra vida. ¿No es así, hermano, hermano? En el Señor Jesús nunca hubo ni un ápice de pecado. Siempre lo hemos recordado también no hace mucho en Hebreos 7:26, cuando dice que en él no hubo pecado, no hubo engaño, no hubo nada de estas cosas en el Señor Jesús. Él, el hombre con mayúscula, el hombre perfecto en este mundo, que ha hecho absolutamente la voluntad del Padre. Todo en su caminar del Señor Jesús, todo estaba marcado y él caminó todo ese diseño, por así decir, del Padre, él lo ejecutó, lo realizó en este mundo. Todo el plan de Dios, el Señor lo cumplió en este mundo. Así, el Padre puede dar testimonio de su Hijo. Él hace escuchar su voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todo placer, toda satisfacción, todo mi deleite. Eso es lo que es complacencia, satisfacción absoluta. El corazón del Padre
tiene una satisfacción completa y absoluta a causa de el andar de su hijo en este mundo. Qué contraste con el nuestro, ¿verdad? Qué perfección, qué hombre en este mundo. Hermanos, en la palabra de Dios, por lo menos encontramos 3 veces que el Padre hace oír su voz desde los cielos, dando testimonio acerca de su amado Hijo, ¿verdad? La primera vez lo encontramos en el bautismo del Señor Jesús, que lo hemos leído esta mañana también. Se leyó acerca del bautismo del Señor Jesús. Y ahí encontramos que el Señor Jesús, cuando sale del agua, hay una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No olvidemos que si nosotros hablamos de la eternidad, decimos pasada para poder comprender, pero no hay eternidad pasada ni eternidad futura, porque lo eterno es sin tiempo. Pero para poder comprender un poco, decimos la eternidad pasada. Y en el Proverbios 8 nos habla que el Señor era su delicia de día en día. La complacencia completa del corazón de Dios, allá y aquí en este mundo. Así en su bautismo vemos que Dios hace oír su voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hemos visto aquí en Mateo 17, que dice, versículo 5 al final: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dónde hay otra expresión, hermano o hermana, que lo recuerde, que el Señor ha hecho escuchar su voz acerca de su Hijo? En el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y lo vamos a leer desde el versículo 27 para poder comprenderlo. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos la voz que viene aquí. ¿Desde dónde? Del cielo, dice. Es la voz del Padre. El Señor está hablando aquí de sus momentos de la cruz y los resultados de su obra, y le dice: Padre, glorifícame. Y el Padre dice, le responde el Padre, le dice: te glorificaré otra vez. Así vemos que Dios, el Padre, siempre ha dado testimonio de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo para él, para su corazón? Versículo 6 de lo que estamos leyendo en Mateo 17. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Estaban perplejos al ver la escena. Eso es natural, ¿verdad? Para nuestra humanidad es natural. Cuando vemos en Daniel en las visiones, cuando ve uno semejante al Hijo del Hombre, cae como muerto. Contemplar esto, mirar esto, es demasiado grande, demasiado maravilloso. Nuestra humanidad no puede resistir hasta al contemplar la gloria del Señor. Y dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, miedo. ¿Qué está pasando? Nunca hemos visto esto.
¡Qué maravilla que estamos viendo! Esto es asombroso. Mientras ellos están sobre su rostro es cuando uno se inclina a tierra y ha puesto su frente en tierra. Así es que no puede más seguir contemplando la escena. Mientras ellos están han tomado esta posición con mucho temor. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¡Qué gracia de parte del Señor! Ellos están con temor, el Señor los va a tocar. Ah, cuánto nosotros también necesitamos de esto, hermanos. Cuando por algún motivo, aquí es particularmente porque ellos han visto la escena, pero nosotros podemos trasladarlo a otra escena también de nuestras vidas. Cuando estamos sintiendo algún temor en nuestra vida. Yo no sé qué temores podemos estar pasando. Quizás temores en cuanto a nuestras finanzas económicas. Quizás temor en cuanto a una enfermedad. Quizás temor, no sé, alguna cosa, alguna pérdida, no sé. Cada uno podemos pensar. Y el Señor viene y pone su mano sobre su y sobre mi hombro y me dice, no temas, yo estoy aquí contigo. Necesitamos, ¿cuánto, hermanos? Necesitamos ser tocados por el Señor. ¿Y cuánto de nuestra parte necesitamos sentir también cuando Él nos toca? ¿Lo ha sentido esto usted, hermano, hermana? ¿Siente cuando el Señor le abraza, por así decir? Y cuando Él le da ánimo y le dice, aquí estoy contigo, no temas, yo estoy a tu lado. No mire la circunstancia, como vamos a ver en el siguiente versículo. Mírame a mí. Los tocó y dijo, levantaos. Así el Señor. Esta palabra levantaos quiere decir que nos da mucho ánimo para no quedarnos en ese estado de temor. Levantaos y no temáis. Entonces, como ellos están inclinados al sentir que el Señor los toca, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esta es la gran lección por la cual el Señor los llevó al monte de la transfiguración para que ellos aprendieran, así como nosotros, a poner la mirada únicamente en el Señor. Ya no está Moisés, ya no está Elías. El Señor es el único y al único que debemos mirar. La pregunta es la siguiente. Hermano o hermana, hermano joven que está ahí, hermana joven, todo el que puede entender y todos los que podemos comprender. ¿Estamos mirando únicamente al Señor? ¿Le estamos contemplando a Él? No me mire a mí. Escuche al Señor. Mire al Señor. Hermanos, ¿podemos estar viendo este momento al Señor? ¿Podemos meditar en lo que es el Señor para nosotros? ¿Siente que el Señor está delante de usted esta mañana, hermano, hermana? ¿Es así? ¿O nuestra mirada está pensando en el hermano? Estamos pensando literalmente en Moisés y Elías. ¿No? O podemos estar pensando, el hermano que bien habla, el hermano que bien explica, los hermanos que nos enseñan, vaya qué magníficos. Sí, podemos dar gracias al Señor por eso. Yo doy gracias al Señor por eso. Pero
es solamente un instrumento. Miremos al que maneja el instrumento, al que está detrás del instrumento, que es el Señor. Así podemos contemplar al Señor delante de nuestra mirada de fe, no de nuestros ojos carnales, de la mirada de fe. Si no estamos, hermanos, contemplando, si no hemos visto al Señor esta mañana, mientras hemos estado rindiéndole alabanza, honor, exaltando su nombre. Si no hemos estado viendo al Señor, escuchemos bien. Hay algo que no está correcto en nuestra vida. Hay algo que nos distrae del Señor. Hay algo que no está bien en nosotros, hermanos. ¿Dónde estuvo mi corazón esta mañana? ¿Dónde estuvo mis pensamientos esta mañana? Bien podemos estar sentados aquí, contemplándonos unos a otros. Bien podemos estar cantando los cánticos, siguiendo el cántico que se emite por medio de este medio. Bien hemos abierto nuestros himnarios. Bien podemos haber leído los versículos. Pero a lo mejor yo he estado tan preocupado en buscar otro versículo y quizás ni siquiera he estado atendiendo y siguiendo lo que hemos estado leyendo. ¿Saben qué, hermanos? Todo esto nos hace perder de vista al Señor, solo a Él. Puede sucedernos esto. Aquí, en este versículo dice, y alzando ellos los ojos, es necesario alzar nuestros ojos. Y cuando alzamos nuestros ojos, podemos ver al Señor. Si estamos, como el versículo 7, a tierra, no podemos ver al Señor. Necesitamos levantarnos, alzar nuestros ojos, porque dice aquí, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hermano, hermana, nosotros podemos sacar esto un ejemplo práctico, literal, para comprender lo espiritual. Si usted en algún momento levanta los ojos hacia arriba, va a ver únicamente lo que está arriba. Y si usted se centra en mirar lo que esté arriba, se desconecta de lo que está abajo y a su alrededor. ¿Es cierto? Lo mismo es en la vida espiritual. Colosenses 3 nos dice, poner la mira en las cosas de arriba. Cuando uno pone mira en las cosas de arriba, como el ejemplo pequeñito que hemos puesto para comprenderlo todos, se desconecta, por así decir, de las preocupaciones y de las circunstancias, e incluso de las pruebas de este mundo. Así, hay que alzar nuestros ojos y entonces, espiritualmente, nuestra mirada de fe en el Señor y podremos únicamente contemplarle a Él. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que necesitamos vivir, hermanos. Esto no es teoría. Esto no es conocimiento. Esto es vivencia. Es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿No es así? El Señor quiere vivencia. No quiere conocimiento. El conocimiento es muy bueno. Hay que crecer. No vayan a pensar, el hermano nos ha dicho no conocimiento. No, no me malentienda. Crecer en el conocimiento. Hay que comprender todo esto. Pero si tengo conocimiento y no hay práctica, es pura arrogancia, ¿verdad? Así, hermanos, necesitamos vivir esto. Poner la mira en el Señor. Mirar únicamente al Señor. Y a nadie vieron sino a Jesús solo.
Recordamos, lo voy a leer brevemente, estos versículos del Evangelio de Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Y como para no olvidarnos nunca, es el versículo 20 también. Así podemos aprender. Juan 20, 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos... Continúe leyendo usted el versículo. Y los discípulos se regocijaron viendo... ¿A quién? ¿A los otros discípulos? Aunque esto es bueno, ¿verdad? Se han regocijado viendo al Señor, hermanos. Al Señor. Comprendemos que aquí el Señor ya ha resucitado, el Señor se ha aparecido a los suyos, a los discípulos, les ha mostrado las heridas, las marcas de su amor en sus manos, dice ahí, y en el costado, así como dándoles mucho ánimo, porque luego les dice la paz para ellos, como dando una prueba contundente de lo que Él es, de aquel, como dice también Apocalipsis, que podemos recordar, el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Así lo vemos aquí. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, pero viendo al Señor. ¿Nos hemos regocijado esta mañana? Seamos sinceros. Vaya, una prueba de conciencia, ¿verdad? Una prueba de conciencia al corazón. O hemos estado esta mañana, bueno, porque tengo la costumbre de estar en la reunión. Porque si los hermanos no me ven en la ventana, me van a llamar. Porque, bueno, hay que estar ahí, pues, aunque sea el domingo, ya que en la semana quizás no puedo. Puede ser. Cualquiera sea una cosa que no ha sido que nos regocijemos de ver al Señor, examinemos, hay algo mal en nosotros. Hay algo preocupante en nuestra vida. Si es que no nos regocijamos, si es que no está regocijándose en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cada vez que abrimos su palabra, debemos mirar al Señor. Y al mirar al Señor, ¿sabe qué es lo que produce en el corazón? Pues sí lo sabe, regocijo, un gozo pleno en el corazón. ¿Por qué? Porque estamos contemplando a nuestro Salvador, a aquel que ha dado su vida para que hoy usted y yo tengamos vida y vida eterna. Así podemos mirar aquí y se regocijaron viendo al Señor. Pero había uno que no estuvo ahí y no creía esto, que el Señor había resucitado, ¿verdad? Así que este perdió ese momento. ¿Por qué perdió ese momento? ¿Por qué no estaría juntos con ellos? Pienso particularmente. Y esto nos hace pensar también, hermanos, cuando nosotros no estamos en una reunión, perdemos, ¿verdad? ¿Perdemos o no, hermanos? Perdemos de gozarnos en la presencia del Señor. Tomás, muy incrédulo, dijo, no, si yo no veo esto, no, yo no puedo creer esto. Así es que el versículo 25, versículo 24.
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo quiere decir gemelo, mellizo, gemelo le decimos nosotros, ¿verdad? Dídimo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hermanos, no estuvo con ellos cuando Jesús se presentó. Que esto no nos suceda a nosotros. Que cuando hay la reunión para estar alabando al Señor, no dejemos ni tengamos en poco estar en una reunión contemplando al Señor. Pero este no estuvo ahí. No sé por qué razón. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Pero hermanos, qué triste para uno que no está ahí, ¿verdad? Solamente escuchar de los demás que se han regocijado y al Señor han visto. Pero el Señor, con sus tiernos cuidados, incluso para este Tomás, incluso podemos decir, aplicar, porque nosotros muchas veces también podemos parecernos a Tomás, hermanos. Así es que el Señor, de una o de otra forma, quiere llamar nuestra atención y no nos va a dejar así. Él se va a manifestar. Él nos va a hablar personalmente a cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que otra vez no estemos a causa de nuestras circunstancias, perdiendo de estar a los pies del Señor. Qué bueno es el Señor. Él se manifestó a Tomás y le dijo, mírame Tomás, no seas pues incrédulo. A veces nosotros también manifestamos incredulidad. El Señor nos ayuda en su gracia y que así podamos, hermanos, mirar al Señor. El hombre no es digno de ningún ensalzamiento. No, el único que es digno de toda gloria, de todo honor, de todo ensalzamiento, no fue Moisés ni Elías, no fue el hermano tal o cual, es él. Dígalo, hermano, con su corazón. El único que es digno de toda gloria, honra, alabanza, de toda majestad, de toda adoración es el Señor. Nadie más. Podemos dar gracias al Señor por todos sus instrumentos que Él tiene en todo el mundo, sus hijos, que Él los utiliza para bendecirnos, pero el único que se merece toda reverencia y todo honor es el Señor. Así que podamos ser alentados y en nuestra vida alzar nuestros ojos y mirar únicamente al Señor. Mis estimados hermanos, solamente agregar unos comentarios. En Mateo capítulo 17, verso 1, hemos comprendido que el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y por qué razón escogió a estos 3? Hermanos, hay un versículo en 2 de Corintios que el apóstol Pablo también toma el ejemplo del Señor Jesús y dice, hermanos, la palabra aquí, 2 de Corintios capítulo 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. De modo, hermanos, que entre los judíos, para dirimir sobre cualquier cuestión, pregunta, incertidumbre, era necesario el veredicto de 2
o 3 testigos. Y el Señor Jesús iba a revelar su gloria. Y por esa razón es que el Señor toma a 2 o a 3 testigos. Y eso es muy conocido desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 17, Deuteronomios capítulo 17, versículo 6, hermanos. Deuteronomios 17, verso 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. O sea, cuando se trataba de hacer un juicio, se necesitaba el testimonio de 2 o 3 testigos. Y en el capítulo 19 del mismo Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hermanos, la ley exigía el testimonio de 2 o 3 testigos para dar por cierto un delito en ese caso. Entonces, volviendo a Mateo 17, el Señor Jesús escogió a 3 discípulos para ser testigos de la transfiguración. Hablando de este mismo tema, en Mateo solamente dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, la gloria del Señor Jesús. Pero en el Evangelio de Lucas, hablando del mismo tema, en el capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 32, dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. De modo, hermanos, de que aquí vemos que estos 3 vieron la gloria del Señor Jesús. Y esto es, hermanos, un testimonio veraz. Y para nosotros fortalece nuestra fe, porque un día le veremos también así como Él. Como dice Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, estimados hermanos, el Señor Jesús escogió a 3, para ser testigos de su gloria, cómo Él será cuando ya estemos con Él. Y el apóstol Juan da testimonio de esto. Dice en el capítulo 1, estamos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
El apóstol Juan tenía muy claro, hermanos, esta escena que contempló con sus propios ojos. No es que otra persona lo haya contado, sino que contempló con sus propios ojos. Dice, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y también en su carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, Juan da testimonio de la gloria del Señor Jesús. Y dice así, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego viene un paréntesis explicativo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estimados hermanos, el Señor Jesús escogió a estos tres para que dieran testimonio de su gloria, de su gracia y de su verdad. Entonces, ese es el testimonio de Juan. Pero el apóstol Pedro también dio testimonio, hermanos. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro. El apóstol Pedro y el apóstol Juan dan testimonio verídico en las Escrituras, hermanos, que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, un día estará lleno de gloria. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ese es el testimonio de Pedro, hermanos. No como una persona que ha recibido una información o que le ha contado a otra persona, sino es un testimonio vivo, un testimonio que él vio con sus propios ojos la majestad del Señor Jesús, su gloria. Y dice verso 17, pues cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros, aquí el testimonio de los tres, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Estimados hermanos, es el testimonio verídico de la gloria del Señor Jesús, la cual reveló a tres de sus discípulos como testimonio a nosotros de hoy día, que un día estaremos con el Señor Jesús en gloria, así como Él está. Pero en el versículo 3 de Mateo 17 encontramos a Moisés y a Elías, también glorificados. Y aquí también hay una enseñanza, hermanos. Sabemos que Moisés murió antes de entrar a Canaán. Pero aquí vemos con el Señor Jesús en gloria, glorificado también. Y luego también vemos a Elías. Elías, un siervo de Dios que no murió. Elías no pasó por la muerte, hermanos. No tengo el tiempo para ir a ver los versículos, pero encontramos que Elías fue transpuesto, fue transformado. Dios envió un carro de fuego y fue arrebatado al cielo. De modo, hermanos, que esta escena de la gloria del Señor Jesús rodeado de estas dos personas es una imagen de la gloria eterna, hermanos. Cuando los redimidos, los hijos de Dios del Antiguo Testamento, simbolizados en Moisés, estén en su presencia glorificados. De modo que Moisés representa a los santos del Antiguo Testamento que por llevar una vida en obediencia al Señor, un día estarán glorificados en el cielo. Y Elías,
Una persona que no fue muerto, no murió y también glorificado, es un símbolo de los creyentes del Nuevo Testamento, que un día serán resucitados y con un cuerpo glorificado estarán en el cielo. Los creyentes que no pasarán por la muerte, sino que serán transformados cuando venga Cristo a llevar su iglesia, es una representación de estos dos siervos de Dios. De modo, estimados hermanos, que aquí en este capítulo 17 encontramos una vista, podemos decir, del futuro, donde Cristo estará reunido con los suyos en su gloria, en la majestad, en el cielo, en la casa del Padre. Y también cuando encontramos, hermanos, que dice la voz del cielo, la voz que da testimonio de su Hijo, es la voz del Padre. Para el pueblo judío de ese entonces, hermanos, la voz del Padre era Moisés. Y por eso que ellos dicen muchas veces, nosotros tenemos a Moisés. Todo lo que dice Moisés, vamos a obedecer porque eso es la voz de Dios. En el capítulo 9 de Juan, incluso ellos dicen ser discípulos de Moisés. Evangelio de Juan, el capítulo 9. Estamos aquí en la historia del ciego de nacimiento, que el Señor Jesús lo sanó y lo abrió los ojos. Y ellos le preguntan, versículo 27. Él les respondió, el ciego. Quizás desde el 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Los judíos le preguntaban al ciego, ¿qué hizo y cómo es que le abrió los ojos? Verso 27. Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Estimados hermanos, para los judíos, Moisés era la palabra de Dios. Y todo lo que Moisés decía, ellos lo creían como palabra que vino de Dios. Porque Dios habló a Moisés habló a su pueblo por medio de Moisés, lo sabemos todos. Pero hermanos, en presencia de Moisés y de Elías, Dios da testimonio que ahora en este tiempo hay que escuchar al Señor Jesús. En el capítulo 5 de Juan, versículo 37. Juan capítulo 5, verso 37. Encontramos el testimonio de Dios así. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Estimados hermanos, desde el llamamiento de Abraham para formar su pueblo de Israel, nunca había oído una voz del cielo que diga, este es mi hijo amado. Era la primera vez, como hemos dicho, hay 3 veces, donde esta voz del cielo es el testimonio de Dios, que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también añade a él oír. Qué precioso, hermanos. Mateo capítulo 17, verso 5. Este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia, a él oír. Este testimonio de Dios respecto a su Hijo, hermanos, nos hace comprender que en este tiempo hay que escuchar al Señor Jesús. Dejar de creer lo que Moisés dijo a su pueblo, y ahora hay que escuchar al Señor Jesús. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, vamos a ir, Hebreos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 para comprender. Hablando aquí el escritor a los creyentes de los judíos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estimados hermanos, el Señor Jesús recibió, fue constituido, dice, heredero de todo. El Padre le dio la autoridad al Hijo. Y eso también encontramos en Juan capítulo 5. El Padre le dio la autoridad al Hijo. Y vamos a ver, hermanos, porque necesitamos ver este versículo. Juan capítulo 5. Esta boda del cielo es la autoridad que recibió el Hijo. Versículo 20. Hay mucho que leer aquí, hermanos, pero ahora no tenemos, vamos a leer los versículos solamente puntuales. Dice Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí encontramos el poder del Señor Jesús, igual que el poder del Padre. El Padre en el Antiguo Testamento también resucitó a algunos muertos. Pero aquí el Señor Jesús habla que el Señor Jesús tiene poder para dar la vida eterna a todo aquel que viene a Él. Dice verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La voz que vino del cielo decía, a él oíd. Escuchad a mi Hijo, en otras palabras. Y el Señor Jesús dice aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Estimados hermanos, estamos en el tiempo en que Dios le ha dado la autoridad a su Hijo. Y todo aquel que oye a su Hijo, oye su voz, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estimados hermanos, si alguno en esta mañana escucha su voz del Señor Jesús, uno que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesús, el Señor Jesús una vez más, en esta mañana quiere hacer escuchar su voz. Y le dice, y el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús vino para que nadie vaya a condenación, sino para pasar de una muerte, de muerte en delitos y en pecados, a una vida eterna. Versículo 26.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. En el tiempo actual, el Señor Jesús ofrece vida eterna. Pero también un día ejecutará este juicio que el Padre le ha dado contra todo aquel que no ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Estimados hermanos, que el Señor nos ayude a seguir proclamando el Evangelio de la gracia y de la salvación en el Señor Jesús. Solamente en el Señor Jesús hay salvación. Solamente en Él hay vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Y si en esta mañana hay alguno que escucha su voz, que ha escuchado su voz, esa voz del Señor que dice, venid a mí, yo os haré descansar. Si alguno está afligido, tiene preocupación, no sabe del futuro, el Señor nos puede llamar a su presencia a cualquier momento. Podemos pasar de este mundo el momento que menos lo imaginamos, pero el Señor quiere que estemos con Él. Acepta al Señor Jesús, reconózcalo como el Hijo de Dios y asegúrese de la vida eterna. Que Dios bendiga y añada su palabra en esta mañana. Amén.